¿Crees que conoces a Juan el Bautista? Olvida todo. La realidad es mucho más salvaje. Este desierto alcanzaba 50 grados. Él vivió aquí años enteros, solo, comiendo langostas. En estas aguas turbias sumergió cientos de cuerpos al día. Y llamó víboras a los líderes. Hizo temblar a reyes de miedo. Y lo decapitaron por culpa de un baile. La historia que jamás te contaron sobre quien preparó el camino. Empieza ahora. Antes de ser decapitado en una fortaleza de Herodes, Juan el Bautista pasó años gritando en el desierto de Judea. Dormía en cuevas, vestía pelos de camello, comía langostas y miel silvestre. Caminaba kilómetros bajo sol abrasador para encontrar multitudes que el sistema religioso de Jerusalén había abandonado. Y cuando abría la boca, los sacerdotes temblaban. Esta es la historia de cómo el hombre que preparó el camino realmente vivía y predicaba. El desierto de Judea no es un desierto de arena como el Sahara, es un desierto de piedra. Rocas calcáreas blanquecinas se extienden por cerca de 1500 kilómetros cuadrados entre las montañas de Jerusalén y el Mar Muerto. La diferencia de altitud es brutal. Jerusalén se encuentra a cerca de 750 metros sobre el nivel del mar. El río Jordán, donde Juan bautizaba, corre a más de 300 metros bajo el nivel del mar. Es el punto más bajo de la superficie terrestre donde los seres humanos pueden vivir permanentemente. Entre ambos puntos, el terreno desciende abruptamente en barrancos, valles secos y formaciones rocosas que parecen haber sido esculpidas por gigantes enfurecidos. En verano, la temperatura supera los 40 grados durante el día. El aire es tan seco que el sudor se evapora antes de escurrir por la piel. En invierno, las noches pueden caer cerca de cero, un contraste térmico de más de 40 grados en pocas horas. La vegetación es escasa, arbustos espinosos, acacias retorcidas, algunas higueras silvestres aferradas a grietas en las rocas. Agua permanente existe solo en el Jordán y en algunos manantiales aislados. El resto es sequedad absoluta durante 8 meses del año. Era en ese ambiente donde Juan el Bautista vivía. No por algunos días o semanas, por años. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas coinciden en que Juan apareció predicando en el desierto de Judea antes del inicio del ministerio público de Jesús. El historiador Flavio Josefo, que no era cristiano y escribió cerca de 60 años después de los eventos, confirma la existencia de Juan y su impacto masivo sobre la población judía. Josefo lo describe como un hombre bueno que exhortaba a los judíos a practicar virtud y justicia unos con otros y piedad hacia Dios. La convergencia de estas fuentes independientes es significativa. No estamos tratando con leyenda, estamos tratando con historia documentada por múltiples testigos. Pero los evangelios van más allá de las generalidades. Describen detalles específicos sobre cómo Juan vivía, y esos detalles revelan una existencia que la mayoría de las personas hoy consideraría imposible de soportar. Mateo capítulo 3, versículo 4, dice que Juan usaba vestiduras de pelos de camello y un cinturón de cuero alrededor de la cintura. No era una elección estética, no era excentricidad personal, era una declaración profética calculada. 800 años antes, el profeta Elías usaba exactamente la misma vestimenta. Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 8, describe a Elías como un hombre vestido de pelos con un cinturón de cuero. Cualquier judío que viera a Juan entendería inmediatamente el mensaje. Este hombre se presenta como profeta en la tradición de Elías, y según la profecía de Malaquías capítulo 4, Elías retornaría antes del grande y terrible día del Señor. Juan no necesitaba explicar quién era.
La ropa hablaba por él. Pero vestir pelos de camello en el desierto de Judea no era cómodo. El tejido hecho de pelos de camello es áspero, grueso, irritante contra la piel desnuda. Las fibras son rígidas. El material no transpira bien. En el calor abrasador del Valle del Jordán, donde la humedad es mínima y el sol castiga sin piedad desde el amanecer hasta el atardecer, usar aquella vestimenta significaba sudor constante acumulándose bajo el tejido pesado, rozaduras en los pliegues del cuerpo, incomodidad permanente que nunca aliviaba. Y Juan no tenía otra ropa, no tenía túnica de lino para los días más calurosos, no tenía manto de lana para las noches frías. Era aquella vestimenta todos los días, todos los meses, todos los años. El olor a sudor impregnado en las fibras debía ser fuerte. La textura contra la piel debía causar picazón constante, pero Juan no se quejaba. Los profetas no se quejan. Los profetas soportan. La alimentación era aún más extrema. Mateo y Marcos registran que Juan se alimentaba de langostas y miel silvestre. No era metáfora poética, no era lenguaje simbólico, era dieta literal. Levítico, capítulo 11, versículos 21 y 22. Lista específicamente qué insectos un judío podía comer según la ley de Moisés. Langostas, grillos y otros insectos saltadores con patas articuladas están en la lista. Eran considerados limpios, permitidos para consumo. Y en el desierto de Judea, especialmente en las áreas cercanas al Jordán, donde la vegetación es más densa en las orillas, las langostas aparecen en cantidades enormes durante ciertas épocas del año. LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot make your email response time faster. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you find space for your 3 desk drinks. Why do you have 3? And while we can't help you find the perfect volume for your presentation video, LinkedIn can help you find the perfect audience for your business. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Beduinos y pueblos nómadas de la región consumían langostas desde milenios antes de que Juan naciera. El método más común de preparación era asar los insectos sobre fuego bajo o piedras calientes calentadas al sol. Después de asados, removían las alas membranosas y las patas espinosas, que son difíciles de tragar. El cuerpo restante, crujiente por fuera y suave por dentro, se comía entero. 100 gramos de langostas proporcionan cerca de 20 gramos de proteína pura. Es más proteína por peso que la carne de res. Nutricionalmente no era una dieta mala, pero el sabor es fuerte, medio amargo, con notas terrosas que recuerdan a nueces tostadas mezcladas con hierba seca. La textura es crujiente y pedazos de las patas frecuentemente quedan atrapados entre los dientes. Y la idea de hacer de esto tu alimentación principal, día tras día, semana tras semana, año tras año, exige un nivel de desprendimiento de las comodidades humanas básicas que pocos pueden siquiera imaginar. La miel silvestre complementaba la dieta. Las abejas silvestres construyen colmenas en grietas de rocas, troncos huecos de árboles muertos y cavidades naturales esparcidas por todo el desierto. Encontrar esas colmenas exigía conocimiento profundo del terreno, paciencia para observar los patrones de vuelo de las abejas durante horas y disposición para enfrentar decenas de picaduras al intentar extraer los panales. La miel proporcionaba azúcares de absorción rápida, energía inmediata para las largas caminatas y alguna variedad en un menú brutalmente limitado y repetitivo. Esa era la alimentación de Juan el Bautista,
langostas asadas y miel raspada de rocas, día tras día, sin pan fresco saliendo del horno, sin vino para acompañar las comidas, sin carne de cordero asada en fiestas, sin las comidas comunitarias que definían la vida social y religiosa judía de la época. Lucas capítulo 1, versículo 15, registra que el ángel Gabriel había dicho a Zacarías, padre de Juan, que el niño no bebería vino ni bebida fuerte. Juan era nazareo desde antes del nacimiento. La misma consagración especial que Sansón recibió siglos antes. Una vida separada de lo común, dedicada enteramente a Dios, restringida voluntariamente de placeres que otros consideraban normales. Juan no bebía vino no porque no le gustara el sabor, no bebía porque había sido consagrado antes incluso de nacer. Pero, ¿dónde exactamente dormía Juan durante esos años en el desierto? Los evangelios no especifican detalles sobre su vivienda, pero la arqueología y la geografía de la región sugieren respuestas probables. El desierto de Judea está perforado por miles de cuevas naturales formadas a lo largo de millones de años por la erosión de la roca calcárea. Algunas son pequeñas grietas que apenas caben una persona acostada en posición fetal. Otras son sistemas extensos con múltiples cámaras interconectadas, capaces de albergar decenas de personas. Los famosos manuscritos del Mar Muerto fueron encontrados preservados en cuevas de esta misma región. Comunidades enteras, como los esenios de Qumrán, vivieron en estas formaciones rocosas por generaciones. Para Juan, las cuevas ofrecían refugio contra el sol implacable durante las horas más calurosas del día y protección contra el frío cortante de las noches de invierno. Ofrecían también algo esencial para un profeta que vivía solo confrontando poderes establecidos: escondite. Herodes Antipas ya gobernaba Galilea y Perea como tetrarca nombrado por Roma. Las autoridades religiosas de Jerusalén, los sumos sacerdotes y el Sanedrín tenían espías e informantes esparcidos por todas partes. Un hombre que predicaba arrepentimiento radical y llamaba a los líderes religiosos víboras venenosas necesitaba lugares para desaparecer cuando las cosas se ponían peligrosas. Las cuevas eran perfectas para eso. Conociendo el terreno, Juan podía desvanecerse en el laberinto de formaciones rocosas y reaparecer kilómetros adelante, en otro punto del Valle del Jordán, confundiendo a cualquiera que intentara rastrearlo. El día de Juan probablemente comenzaba antes del amanecer, cuando el primer resplandor apenas iluminaba el horizonte este sobre las montañas de Moab. En el desierto, las primeras horas de la mañana son las más tolerables. El sol aún no ha alcanzado su fuerza máxima. El aire aún conserva algo del frescor acumulado durante la noche. La temperatura puede estar 20 grados más baja que al mediodía. Era el momento ideal para caminar largas distancias. Y Juan caminaba mucho. El Tat, río Jordán, serpentea por un valle que se extiende por más de 150 kilómetros, desde el mar de Galilea al norte hasta el Mar Muerto al sur. Las áreas tradicionalmente asociadas al ministerio bautismal de Juan quedan a cerca de 8 kilómetros al norte del Mar Muerto, en la región llamada Betania más allá del Jordán. No confundir con la Betania cerca de Jerusalén donde vivía Lázaro. Pero las multitudes que buscaban a Juan no se quedaban paradas en un único lugar esperándolo. Venían de direcciones diferentes, en días diferentes. De Jerusalén al oeste, una caminata agotadora de cerca de 35 kilómetros, bajando por los barrancos escarpados del desierto. Un viaje de un día entero para quien estaba en buena forma física. De Galilea al norte, un viaje de 3 a 4 días atravesando Samaria o rodeando por el Valle del Jordán. De Perea al este, cruzando el río en puntos poco profundos donde era posible vadear.
Juan necesitaba moverse constantemente a lo largo del río, encontrando grupos diferentes, predicando el mismo mensaje urgente, bautizando cientos de personas, y después siguiendo hacia el próximo punto, donde otra multitud ya esperaba. Se estima que Juan caminaba entre 10 y 15 kilómetros por día en promedio, descalzo o con sandalias simples de cuero crudo que ofrecían poca protección, sobre piedras calientes que absorbían el calor del sol, bajo cielo abierto que no ofrecía sombra. La temperatura del suelo en algunas áreas del Valle del Jordán puede superar los 60 grados en días de verano. Caminar descalzo sobre eso es como caminar sobre plancha caliente. La resistencia física necesaria para mantener esa rutina brutal durante años consecutivos es impresionante por cualquier estándar, y Juan no era adolescente cuando comenzó este ministerio. Lucas capítulo 3, versículo 23, indica que Jesús tenía cerca de 30 años cuando fue bautizado. Juan, su primo, era solo 6 meses mayor, según Lucas capítulo 1. Estaba predicando en el desierto como un hombre de casi 30 años, no como un joven de 20 con energía inagotable. Cuando Juan finalmente encontraba una multitud reunida a las orillas del río, la predicación comenzaba. ¿Y qué predicación era aquella? Mateo capítulo 3 registra las palabras exactas que usaba cuando veía fariseos y saduceos aproximándose para recibir el bautismo. Raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que está por venir? Producid frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis que basta decir, tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produce buen fruto será cortado y echado al fuego. Pon esta escena en perspectiva para entender el impacto que causaba. Los fariseos eran la élite religiosa más respetada y admirada de Israel. Estudiaban la Torá desde la infancia, memorizando no solo los 5 libros de Moisés, sino también cientos de interpretaciones y tradiciones orales acumuladas por generaciones. Ayunaban 2 veces por semana, daban diezmo de absolutamente todo, incluyendo especias como menta y comino. Eran tratados con reverencia absoluta en cualquier sinagoga que entraran. Las personas se levantaban cuando ellos pasaban. Los rabinos fariseos eran consultados sobre cuestiones de la ley como si fueran la propia voz de Dios. Y ahora, en medio del desierto inhóspito, lejos de los corredores de mármol del templo, un hombre cubierto de pelos de camello inmundos, oliendo a sudor acumulado y humo de fogata de estiércol, con restos de langostas aún atrapados en la barba, los llamaba públicamente, delante de cientos de testigos, crías de serpiente venenosa. El término en griego es genemata echidnon, literalmente crías de víboras. La víbora era una de las serpientes más venenosas y temidas de la región del Levante. Sus mordeduras causaban dolor insoportable, hinchazón masiva y frecuentemente muerte. Llamarlos crías de víboras era decir que eran venenosos por naturaleza, mortales por instinto, peligrosos para cualquiera que se acercara a ellos. Era insulto gravísimo que en otras circunstancias podría resultar en apedreamiento por blasfemia. Y Juan no susurraba esto discretamente en un rincón privado. Gritaba delante de multitudes, de cientos o miles de personas. La acústica natural del Valle del Jordán amplificaba su voz de maneras que ningún sistema de sonido moderno podría replicar. Las paredes rocosas de los barrancos funcionaban como anfiteatro natural, reflejando y proyectando ondas sonoras por distancias impresionantes. Un hombre con pulmones fuertes y voz entrenada podía ser escuchado claramente a 300, 400 metros de distancia, y Juan tenía voz fuerte. Los profetas de Israel no murmuraban tímidamente, tronaban como tormenta,
Pero Juan no atacaba solo a la élite religiosa que se creía superior. Daba instrucciones prácticas y específicas para cada grupo social que venía hasta él buscando orientación. Lucas capítulo 3 registra que las multitudes comunes preguntaban directamente qué debían hacer para prepararse para el reino venidero. Juan respondía de forma inmediata y concreta, sin rodeos teológicos. Quien tiene 2 túnicas, reparta con quien no tiene ninguna. Quien tiene comida sobrando, haga lo mismo con quien pasa hambre. No eran abstracciones filosóficas, no eran rituales elaborados. Era justicia básica que cualquier persona podía practicar al día siguiente. Cuando los cobradores de impuestos venían para ser bautizados, preguntaban específicamente qué debían hacer diferente. Juan sabía que esos hombres eran odiados por el pueblo porque colaboraban con los ocupantes romanos y frecuentemente extorsionaban valores por encima de lo exigido para enriquecerse personalmente. Su respuesta fue directa: no cobréis más de lo estipulado oficialmente, no exploten a los más débiles, sean honestos en el trabajo que hacen, aunque ese trabajo sea impopular. Cuando los soldados venían, probablemente tropas auxiliares de Herodes o incluso legionarios romanos curiosos por la conmoción, preguntaban qué debían hacer. Juan no les mandó abandonar el ejército, no predicó rebelión armada, dijo simplemente: a nadie maltratéis arbitrariamente, no deis falso testimonio contra inocentes para ganar recompensa, y contentaos con vuestro sueldo en vez de extorsionar a la población civil. Instrucciones concretas, aplicables inmediatamente. Nada de misterios, esotéricos accesibles solo a iniciados. Justicia práctica, honestidad básica, generosidad real con los recursos que cada uno ya poseía. Y entonces, después de la predicación confrontadora y las instrucciones prácticas, venía el bautismo propiamente dicho. El río Jordán, en aquella región específica, tiene entre 20 y 30 metros de ancho la mayor parte del año. En muchos puntos, especialmente durante la estación seca, que dura de mayo a octubre, la profundidad no pasa de 1 metro, a veces menos. La corriente es moderada, suficiente para renovar el agua, pero no lo bastante fuerte para arrastrar a una persona. El agua no es cristalina y azul como imaginamos en piscinas. Es turbia, marrón verdosa, cargada de sedimentos de arcilla arrancados de las orillas a lo largo de kilómetros de recorrido. Es un río de trabajo, un río que irriga campos y da de beber a rebaños, no un río de postal turística. Juan entraba en el agua junto con cada persona que sería bautizada. Se posicionaba donde la profundidad llegaba aproximadamente a la cintura. Colocaba una mano firme en la espalda de la persona y otra en el pecho para dar estabilidad. Y entonces, en un movimiento coordinado, sumergía el cuerpo completamente bajo la superficie del agua. Era inmersión total, completa. El cuerpo entero desaparecía por un instante. El verbo griego baptizo usado en los evangelios significa literalmente sumergir, hundir, sumergir completamente. No era aspersión de gotas, no era derramamiento parcial, era ahogamiento simbólico. La persona descendía bajo el agua turbia del Jordán, desaparecía de la vista por 1 segundo o 2, y entonces emergía jadeante, parpadeando contra el sol, naciendo de nuevo de las profundidades. Simbólicamente, el viejo hombre con sus pecados antiguos moría ahogado en aquellas aguas. Un nuevo hombre, limpio y preparado para el reino venidero, surgía de las aguas como resucitado. ¿Cuántas personas bautizaba Juan en un solo día de ministerio intenso? Los evangelios usan términos como multitudes, toda la región de Judea, y todos los habitantes de Jerusalén salían a él. Obviamente, son hipérboles orientales típicas del lenguaje de la época, no estadísticas precisas de censo.
Toda Jerusalén no vació literalmente sus 70.000 habitantes para bajar al Jordán. Pero esos términos indican números masivos, multitudes impresionantes que justificaban exageración retórica. Si Juan bautizaba durante 6 u 8 horas por día, desde el inicio de la mañana hasta el calor insoportable del mediodía, y después nuevamente al final de la tarde cuando el sol bajaba, y si cada bautismo individual tomaba aproximadamente 1 minuto, entre posicionamiento en el agua, inmersión completa y salida segura, podía bautizar entre 300 y 500 personas diariamente. En días pico, cuando fiestas religiosas traían peregrinos extras a la región, tal vez significativamente más. Eso significaba pasar 6, 7, 8 horas dentro del agua del río, bajo sol inclemente que se reflejaba en la superficie y quemaba cualquier piel expuesta, repitiendo exactamente el mismo movimiento físico cientos de veces consecutivas. Los brazos dolían de sostener cuerpos, los hombros se trababan de tensión acumulada, las piernas quedaban adormecidas por el frío constante del agua, la piel de las manos, permanentemente mojada, se arrugaba profundamente y después se agrietaba en fisuras dolorosas. Infecciones de piel debían ser constantes. Pero Juan continuaba. Había trabajo que hacer. El reino estaba cerca. Y mientras bautizaba cuerpo tras cuerpo, Juan continuaba predicando para los que esperaban en la fila. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. No mañana, no en la próxima generación, ahora. Todo árbol que no produce buen fruto será cortado y echado al fuego. Las palabras no eran reconfortantes ni gentiles. Eran urgentes, cortantes, amenazadoras como hoja afilada en la garganta. Juan no ofrecía religión cómoda para calmar conciencias pesadas. Ofrecía ultimátum, fecha límite, última oportunidad. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. La fama de Juan se esparció por la región como fuego en paja seca. Josefo registra en sus antigüedades judías que las multitudes quedaban extremadamente conmovidas, profundamente perturbadas al escuchar las palabras de Juan. Mateo afirma que salían a él Jerusalén entera, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. Lucas añade un detalle crucial. Cobradores de impuestos y soldados también venían buscando orientación. Esto es extraordinario cuando entiendes el contexto social. Los cobradores de impuestos eran considerados traidores de la nación por colaborar con el Imperio Romano invasor. Eran excluidos de las sinagogas, prohibidos de testificar en tribunales, tratados como gentiles impuros. Los judíos devotos no comían con ellos ni entraban en sus casas. Y esos parias sociales bajaban al Jordán para escuchar a un profeta judío y pedir orientación sobre cómo vivir correctamente. Los soldados, probablemente auxiliares herodianos o incluso legionarios romanos paganos, ocupantes extranjeros que representaban la opresión imperial, también venían. No venían para arrestar a Juan, venían para escuchar, para preguntar, para tal vez ser bautizados también. El impacto social y religioso era tan masivo, tan perturbador para el orden establecido, que las autoridades religiosas de Jerusalén no pudieron ignorarlo. Enviaron una delegación oficial para investigar formalmente quién era aquel hombre y con qué autoridad hacía lo que hacía. Juan, capítulo 1, registra que los judíos de Jerusalén, término que probablemente se refiere al Sanedrín o sus autoridades delegadas, enviaron sacerdotes y levitas específicamente para interrogar a Juan. ¿Eres tú el Cristo, el Mesías prometido? Whether your business has 6 floors or 6 employees, Walmart Business has everything you need to save time, money, and hassle. You can restock your break room with bulk ordering or bulk up your ordering team with shared payments. And you can get it all delivered straight to your business's door, whether that's on Wall Street or Main Street. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business.
Learn more at business.walmart.com. No lo soy, respondió Juan sin vacilación. ¿Eres Elías que ha vuelto? No lo soy, dijo, aunque su ropa dijera otra cosa. ¿Eres el profeta predicho por Moisés? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos llevar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? La respuesta de Juan fue devastadoramente humilde. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Una voz, no un título impresionante, no una posición institucional, no un cargo oficial con autoridad delegada por el templo. Solo una voz clamando en lugar desierto donde nadie más osaba clamar verdades incómodas. Los fariseos en la delegación presionaron más. ¿Por qué entonces bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Con qué autoridad haces esto? Juan respondió algo que revela su comprensión completa y profunda de su propio papel limitado en el plan mayor. Yo bautizo con agua solamente, pero en medio de vosotros está alguien que vosotros no conocéis. Es aquel que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de desatar. Desatar sandalias sucias de viajeros era trabajo de esclavo doméstico, el trabajo más bajo, más humillante de la jerarquía de una casa. Ni los discípulos hacían eso para sus maestros. Era servicio de esclavo. Punto final. Y Juan, el hombre cuya voz hacía temblar a los sacerdotes del templo de indignación, el hombre que llamaba a los fariseos víboras frente a multitudes, declaraba públicamente que no era digno ni de ese servicio degradante para aquel que vendría después. Esa humildad radical no era falsa modestia calculada para impresionar, no era técnica retórica. Juan entendía algo que la mayoría de los líderes religiosos de todas las épocas no logra entender. Él no era el centro de la historia, era solo preparación, el camino allanado, no el destino final, la voz anunciadora, no el mensaje completo, el heraldo que corre adelante, no el rey que vendrá después. Y entonces, en un día aparentemente común, como cualquier otro día de bautismos y predicación, Jesús de Nazaret apareció caminando hacia el río. Mateo, capítulo 3, describe la escena con detalles que sugieren testimonio ocular preservado. Jesús vino de Galilea al Jordán específicamente para ser bautizado por Juan. Caminó probablemente 3 días desde Nazaret, bajando por el valle del Jordán. Cuando Juan lo vio acercarse entre la multitud, algo sucedió. Reconocimiento, percepción sobrenatural. Juan intentó impedirlo, negándose a bautizarlo. Yo soy quien necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? La respuesta de Jesús fue suave pero firme. Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Juan cedió. Entró en el río con Jesús. Posicionó las manos como había hecho cientos de veces antes y bautizó al Cordero de Dios en las mismas aguas turbias donde había bautizado a cobradores de impuestos y prostitutas arrepentidas. Cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron, se rasgaron, dice Marcos, usando un verbo violento. El Espíritu de Dios descendió en forma visible como paloma y se posó sobre Jesús. Y una voz tronó desde los cielos abiertos: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todo el desierto, toda la soledad aplastante, toda la predicación incansable, toda la angosta masticada en cuevas oscuras y frías, toda caminata agotadora bajo sol que agrieta la piel, todo convergió hacia aquel momento único a las orillas del Jordán. Juan tenía una única misión desde antes de nacer: preparar el camino, señalar al Cordero, y la cumplió. Juan, capítulo 1, versículo 29, registra las palabras exactas que Juan pronunció al día siguiente del bautismo, cuando vio a Jesús acercándose nuevamente. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No había duda en la voz,
No había vacilación al señalar: este es, no tal vez sea, no puede ser, este es. A partir de ese momento climático, el ministerio público de Juan comenzó su declive natural, planeado desde la eternidad. Como el propio Juan declaró con claridad cristalina en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Pero disminuir en importancia pública no significaba callar la voz profética. Juan continuó predicando con la misma intensidad, continuó confrontando el pecado con el mismo coraje y cometió el acto de confrontación que costaría su cabeza. Desafió públicamente a Herodes Antipas, el tetrarca que gobernaba Galilea y Perea en nombre de Roma. Herodes se había casado con Herodías, que era esposa de su propio hermano Felipe. El matrimonio era escándalo doble según cualquier interpretación de la ley de Moisés. Adulterio flagrante porque Herodías abandonó a un marido vivo para casarse con otro. E incesto agravado, porque Herodías era también sobrina de sangre de Herodes, hija de su medio hermano Aristóbulo. La ley de Levítico prohibía explícitamente ese tipo de unión. Juan no hizo la vista gorda para mantener la paz. No calculó las consecuencias políticas de 1200. Confrontar a un gobernante con poder de vida y muerte. Marcos capítulo 6 registra que Juan decía repetidamente a Herodes, no solo una vez: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías quedó furiosa. Quería a Juan muerto inmediatamente, silenciado para siempre. Pero Herodes vacilaba, dividido entre el miedo a su esposa y el miedo al profeta. Marcos revela un detalle psicológico fascinante. Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo. Lo protegía de Herodías, y cuando lo escuchaba quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Herodes era atraído por la verdad que Juan proclamaba incluso cuando esa verdad lo condenaba. Entonces Herodes intentó una solución intermedia que satisficiera parcialmente a todos. Encarceló a Juan en la fortaleza de Maqueronte, ubicada en una montaña aislada del lado este del Mar Muerto. Era prisión, sí, pero prisión en fortaleza real, no en mazmorra común. Juan estaba vivo, silenciado, pero no muerto. Herodías estaba parcialmente satisfecha, y Herodes podía continuar escuchando al profeta ocasionalmente en audiencias privadas. La prisión duró meses, posiblemente más de un año entero, y durante ese periodo prolongado de confinamiento, algo perturbador sucedió que revela la humanidad cruda y vulnerable del profeta de fuego. Mateo capítulo 11 registra que Juan, estando en la prisión oscura, envió a sus discípulos hasta Jesús con una pregunta que parece imposible viniendo de él. ¿Eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? La pregunta es sorprendente, impactante incluso. Este era Juan, el hombre que bautizó a Jesús personalmente, el hombre que vio los cielos rasgarse sobre la cabeza de Jesús, el hombre que escuchó la voz del Padre tronando aprobación, el hombre que declaró públicamente delante de multitudes: «He aquí el Cordero de Dios». Y ahora, en las tinieblas húmedas de una celda de piedra, dudaba, cuestionaba. La prisión hace eso con las personas, incluso con las más fuertes. El aislamiento prolongado corroe certezas que parecían inquebrantables. El silencio amplifica preguntas que nunca habrían surgido a la luz del día. La oscuridad física se transforma en oscuridad espiritual. Y había algo más específico perturbando a Juan. Él esperaba que el Mesías viniera con hacha y fuego, como había predicado, cortando árboles improductivos, quemando paja inútil, trayendo juicio inmediato sobre los impíos. Pero Jesús estaba haciendo cosas diferentes. Estaba sanando enfermos, no castigando pecadores, comiendo con cobradores de impuestos, no denunciándolos, tocando leprosos, no evitándolos, perdonando prostitutas, no apedreándolas. No era lo que Juan imaginaba que el Mesías haría.
Jesús no reprendió la duda de Juan, no lo criticó por falta de fe después de todo lo que había visto. Respondió con evidencias verificables, no con exigencia de fe ciega. Id y contad a Juan lo que estáis oyendo y viendo. Los ciegos recobran la vista, los cojos andan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica el Evangelio. Cada ítem de la lista era cumplimiento de profecías mesiánicas específicas de Isaías. Jesús estaba diciendo: las Escrituras se están cumpliendo delante de vuestros ojos. Eso debería ser suficiente. Y entonces añadió una frase final que era simultáneamente elogio y desafío gentil. Bienaventurado es aquel que no se escandaliza de mí. Juan recibió la respuesta a través de sus discípulos que volvieron a la prisión. No sabemos si la duda desapareció completamente después de eso. No sabemos si Juan murió en paz absoluta o con preguntas aún resonando en la mente. Los evangelios no nos cuentan su estado interior final. Lo que sabemos con certeza brutal es cómo murió Juan. Herodes dio un banquete elaborado para celebrar su propio cumpleaños. Invitó a comandantes militares, oficiales importantes y los principales hombres de Galilea. El vino fluía abundantemente. La atmósfera era de celebración despreocupada entre hombres poderosos. Entonces la hija de Herodías entró y bailó. La naturaleza exacta de ese baile no está especificada en los evangelios, pero el contexto sugiere algo diseñado para agradar a hombres embriagados. Herodes quedó tan satisfecho, tan encantado, que hizo un juramento impulsivo frente a todos los invitados importantes. Pídeme lo que quieras y te lo daré hasta la mitad de mi reino. La muchacha salió y consultó a su madre. Herodías vio la oportunidad que esperaba hacía meses o años. Su respuesta fue instantánea: la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha volvió corriendo al salón del banquete e hizo el pedido con un añadido siniestro propio. Quiero que me des ahora mismo en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Marcos registra que Herodes quedó profundamente consternado, afligido, genuinamente perturbado. Él respetaba a Juan, temía a Juan. Le gustaba escuchar a Juan incluso cuando las palabras lo incomodaban, pero había hecho juramento público delante de todos los hombres importantes de la región. Echarse atrás destruiría su reputación de hombre que mantiene su palabra. Por causa de su honor público, Herodes mandó a un soldado de la guardia a la prisión con órdenes específicas. El soldado bajó a las celdas, encontró a Juan, probablemente despertó al profeta del sueño o interrumpió sus oraciones. Desenvainó la espada y con un golpe separó la cabeza del cuerpo. Volvió al banquete cargando la cabeza de Juan en una bandeja de servir comida. La entregó a la muchacha que había bailado. La muchacha atravesó el salón y la entregó a su madre. Herodías finalmente tenía lo que quería. El hombre cuya voz hizo temblar a reyes, cuya predicación vació Jerusalén, cuyo dedo señaló al Cordero de Dios al mundo, fue silenciado permanentemente por el capricho de una bailarina y por el odio de una mujer que no soportaba escuchar la verdad sobre sí misma. Flavio Josefo, historiador judío que no era cristiano y no tenía motivación religiosa para defender a Juan, registró en sus antigüedades judías que Herodes ejecutó a Juan porque temía que su influencia extraordinaria sobre las masas pudiera eventualmente provocar una revuelta popular contra el gobierno. El pueblo común lo consideraba genuinamente profeta de Dios. Las autoridades establecidas lo consideraban una amenaza política peligrosa. El desierto de Judea continúa existiendo exactamente donde siempre estuvo, las mismas rocas calcáreas blanquecinas, el mismo calor implacable en verano, las mismas cuevas oscuras donde un profeta puede haber dormido hace 2000 años.
El río Jordán aún corre por el mismo valle, aún turbio con sedimentos, aún serpenteando entre orillas de vegetación rastrera hasta desembocar en el Mar Muerto. Turistas y peregrinos de decenas de países aún visitan el lugar tradicional del bautismo todos los años, sumergiendo los pies en las mismas aguas, intentando imaginar cómo era escuchar aquella voz atronadora resonando por las formaciones rocosas, llamando a los pecadores al arrepentimiento y señalando al Cordero que quitaría el pecado del mundo. Juan el Bautista predicó por menos de 3 años, probablemente menos de 2 años de ministerio público intenso antes del encarcelamiento. No escribió ningún libro, no fundó ninguna institución, no construyó ningún templo o sinagoga, no lideró ningún ejército o movimiento político organizado, no acumuló riqueza o propiedades. Pero 2000 años después de su muerte violenta en una fortaleza olvidada, su nombre aún se pronuncia con reverencia en prácticamente todos los países del planeta. Iglesias de todas las denominaciones cuentan su historia. Artistas de todas las épocas pintaron su rostro. Padres de todas las culturas bautizan a sus hijos con su nombre. Pocos hombres en la historia lograron tanto impacto duradero con tan pocos recursos materiales. Una voz en el desierto, solo eso, y fue suficiente.